hoy estará con nosotros Marus Beren, de Lechería Estado Anzoátegui, Venezuela. Ella estará abordando el tema del regreso a clase, esos desafíos que encontrarán nuestros niños y niñas y nuestros docentes. Nuestra amiga Marus Beren es licenciada egresada de la Universidad Metropolitana, técnico superior universitario en psicopedagogía, egresada del Instituto Jean Piaget. Además está diplomada en psicología positiva, gerencia educativa, dificultades del aprendizaje, certificada como gerente ágil. Actualmente cursa estudios en innovación educativa en la Universidad Europea. Además cuenta como directora del Colegio Integral El Manglar en el estado Anzoátegui. Bienvenida Marus Beren a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saluda Danilo Mar. Hola Danilo, ¿cómo estás? Y bueno, un gran saludo a toda tu audiencia de Motivarte y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hoy tendremos un tema muy interesante que ya estamos muy próximos. Se ha corrido un poco el calendario escolar y iniciaremos este 3 de octubre. Este es regreso a las aulas, el regreso a clase. Hemos titulado esta entrevista Retos y Desafíos. ¿Cuál será este primer reto para Marus Beren que va a encontrar nuestros niños y niñas este 3 de octubre en el inicio de clase? Bueno Danilo, en primer lugar me gustaría hablar como de los retos que tienen los docentes, ¿no? Los docentes, ¿por qué? Bueno, porque es el primer factor para este inicio de clases donde cuentan de 1 o 2 semanas de trabajo y preparación administrativa y de ellos pues van a depender también los retos y cómo acompañar a los estudiantes. Venimos de una pandemia, muchas escuelas inclusive apenas en febrero de este año fue que retomaron la presencialidad y bueno, se puede observar muchísimos vacíos, Danilo, en los grupos de estudiantes a distintas edades. Porque después de la pandemia no solo tenemos vacíos académicos, que pareciera a veces que es lo que más nos preocupa, ¿no? Cónchale, mi hijo llegó a 6º grado y no sabe dividir, o mi hijo llegó a 5º grado, no sabe multiplicar. Pero más allá de esos vacíos académicos, hay vacíos de las habilidades sociales. La escuela es el espacio donde nosotros maduramos las habilidades sociales, aprendemos a reconocernos, conocernos, interactuar, respetarnos, regularnos, etcétera. Y eso vacío de habilidades sociales es donde se ve mejor. Entonces, para aquellas escuelas que retomaron hace poco la presencialidad, yo los invitaría que el primer reto es abocarnos a potenciar esas habilidades sociales, ¿no? Tenemos niños después de una pandemia, pues que quién sabe qué distintas realidades vivieron, y volverse a reencontrar, a tener rutinas, podemos tener picos de irritabilidad, podemos encontrarnos con conductas disruptivas que antes no teníamos y además una inmadurez en esas, como te comento, en esas habilidades sociales. Entonces el primer reto para los docentes es formarse en eso. ¿Cómo voy a planificar y abordar esta estabilidad, estas inteligencias emocionales? ¿Cómo abordar estas habilidades sociales en el aula? Porque pareciera que nuestro trabajo es solo lo académico y no es así. Porque si no estabilizamos a los muchachos, bueno, y queremos seguirnos enfocando en una educación donde solo importan los contenidos, bueno, no vamos a lograr nada, vamos a seguir como construyendo en vacío. Ese es el primer reto que yo creo que tienen los docentes. Y por supuesto los muchachos, bueno, como volver a retomar esa rutina en la que, bueno, ya hay que estudiar, hay que ir a clases, hay que trabajar. Es como quitarse esa sensación de vacaciones, que además yo creo que hay mucho interés. Yo creo que podemos conseguirnos con grupos de niños que quieren superarse y quieren como aprovechar su tiempo, ¿no? Yo creo que esos son los primeros retos. Y también otra cosa que te podría agregar, Danilo, los retos de las escuelas, también a nivel de infraestructura, pues dejamos de invertir por muchísimo tiempo en la infraestructura, porque probablemente importaba en nuestro presupuesto bueno, los docentes, el pago de los docentes, pero entonces ahora con qué tipo de infraestructura nos conseguimos, si están en adecuadas condiciones. Entonces bueno, es todo un reto, ¿no? Y ese problema no solo será de los directores de las escuelas, sino es un problema de la comunidad. Entonces bueno, la invitación también es que como padres, ¿cómo puedo yo ayudar y acompañar a la escuela en todos estos aspectos? Conversamos con Marus Beren. Marus, coméntanos acerca, en el caso que iniciamos con los
docente, me encantaría también que podríamos abordar el reto de los directores, las personas que deben gerenciar estas instituciones educativas. ¿Cuál es el primer paso? Me imagino que ya han tenido algunas reuniones para ir preparando este regreso a clase. Tendrán 2 semanas de tareas administrativas con sus docentes. Me preocupa un tanto que veo que algunas instituciones educativas el plan formativo no está tan presente de este regreso a clase. ¿Cuáles serían esos, a tu juicio o criterio, esas formaciones que deberían recibir nuestros formadores para recibir a nuestros niños este 3 de octubre? En primer lugar, como directora, yo creo, bueno, los directores, Danilo, tenemos una responsabilidad importantísima. Como bien lo dice la palabra, somos los directores de la orquesta. Somos que si nosotros nos sentimos motivados, si nosotros indagamos, investigamos, nos formamos constantemente, podemos tener procesos creativos para acompañar a nuestro equipo docente. Entonces, bueno, la invitación es que los directores, sé que podemos conseguir muchísimos factores que, bueno, no queremos tocar eso ahorita, pero esos factores que probablemente me hagan sentir desmotivado de mantenerme en la educación, ¿verdad? Pero al final tenemos una responsabilidad como directores. Entonces, al ser la cabeza de las escuelas, los directores son los que tienen que poner la pauta. Mi invitación sería, en primer lugar, entender cuáles son sus necesidades. Las necesidades en las escuelas de lechería no son las mismas que en Barcelona, ni son las mismas que en Puerto La Cruz, que en Guarenas, que en Caracas. Entonces, cada director tiene, en conjunto con su equipo de coordinadores, detectar cuáles son las necesidades. También refrescar cuál es nuestro propósito, qué quiero buscar este año, en qué quiero enfocarme este año. Oye, yo quiero lograr como colegio, como escuela, que volvamos a retomar parte de las actividades del calendario, que nivelemos los aspectos en las competencias básicas de lengua y matemática que necesitan nuestros muchachos. Entonces, en función de eso, acompañar y hacer un plan de formación a nuestros docentes. Yo creo que una de las cosas vitales que yo propondría como parte de la formación es un poco lo que te he venido comentando, es cómo potenciamos estas habilidades sociales, estas habilidades blandas que tanto necesitan estos niños. Estas nuevas generaciones que ya sabemos que el conocimiento, el saber, esa competencia del saber ya no depende de un profesor, tienen la tecnología a mano, pero entonces esas otras 3 competencias del ser, del hacer y del convivir dependen de los docentes y de los padres. Entonces, ¿cómo los potenciamos? Entonces, a veces los docentes no tienen las herramientas para acompañar a sus grupos en fomentar estas inteligencias emocionales, identificar sus emociones, cómo trabajar las habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, reconocer tus emociones. Yo creo que eso sería interesante, ¿no? Otra de las cosas es cómo los docentes tienen que investigar. Hoy en día, Danilo, los docentes tienen que investigar mucho y leer mucho, porque no podemos seguir teniendo las mismas prácticas tradicionales, porque nuestras generaciones están aprendiendo otra forma, tienen otra forma de procesar el aprendizaje, y más después de una pandemia. Entonces, ¿cómo ayudamos a estos docentes que en muchas ocasiones se sienten desarmados, sin herramientas, para que logren este desafío? Maru, a propósito de lo que nos acabas de comentar, quisiéramos que nos refrescara en cuanto a las competencias digitales de nuestros docentes. El mundo nos cambió de manera abrupta, para bien o para mal, y bueno, y nos introdujo de manera mucho más acelerada de lo que ya venía el uso de la tecnología en los entornos educativos. Aun cuando venimos a la presencialidad, ya nuestros estudiantes, muchos, incluso papás, incluso los docentes, estaban ya un poco acostumbrados al uso del WhatsApp, Google Meet, el Zoom, estas herramientas fabulosas. ¿Cómo va a ser este reencuentro nuevamente de regreso a clase? ¿Ya las dejamos atrás porque estábamos totalmente presencial, o vamos hacia un entorno mixto donde lo que sean las competencias digitales con las competencias blandas y la presencialidad podamos combinarlas? ¿Hacia dónde se proyecta la educación para ti? Danilo, es una pregunta difícil porque depende de muchos factores, ¿no? Tú me dices a mí, en una escuela o en un colegio que tengan los recursos para hacer inversiones tecnológicas, lo ideal es que sigan potenciando esas competencias digitales, tanto el equipo docente como los estudiantes, ¿no? Y más con todas estas nuevas metodologías, estas metodologías activas, lo que es la gamificación, donde yo no solo
utilizo para consumir contenido, sino también para producir contenido. Eso es importante. Entonces, bueno, si yo soy una escuela que tengo recursos, bueno, ojalá lo logren. Pero la realidad, Danilo, es que no todas las escuelas tienen para hacer esas inversiones. Y recordar que la tecnología es un medio, no es un fin. Y la realidad es que, claro, está ahí y por eso se va a hacer aún más desafiante para estos docentes que ahora no cuentan con el video o el enlace de YouTube que probablemente le mandaban por WhatsApp a los muchachos. Bueno, ahora como yo me pongo a investigar y me pongo a formar en metodologías activas que haga del trabajo en el aula un trabajo que motive, un trabajo que sea disruptivo, que el alumno se conecte, el alumno participe, pero sobre todo que el alumno aprenda. Entonces, claro, por supuesto que esas competencias digitales son fundamentales para el futuro. Sabemos que lo que está dominando el mundo es la inteligencia artificial, que tenemos, por ejemplo, nuestros niños de edad preescolar, cuando de aquí a 15 años que se vayan a graduar, van a estudiar en un formato universitario completamente diferente. No sabemos qué tipo de trabajo van a ejercer, porque ya todo va a rápida velocidad. Entonces las competencias digitales obviamente tienen que ir acompañadas de esa formación. Entonces, bueno, ir haciendo pequeños proyectos. La invitación es que si yo no cuento con todos los recursos, que las escuelas desarrollen pequeños proyectos para irlos llevando de la mano, ¿no? No que se queden de manos cruzadas y lamentándose, bueno, es que no tengo los recursos, entonces por eso no lo hago, no lo fomento, sino bueno, ir trabajando en conjunto. Pero bueno, la competencia digital es indispensable. Maru, en el caso particular hay una palabra que siempre en estos entornos educativos está muy presente y se retoma cada cierto tiempo, que es la innovación educativa. Cada vez que iniciamos un nuevo periodo escolar, siempre tomamos esta bandera de innovar, hacer cosas diferentes o distintas. La innovación educativa, ¿a qué nivel está? Aprovechando que estás actualmente cursando posgrado en innovación educativa de la Universidad Europea. ¿Hay alguna diferencia o algunas prácticas que podemos trasladar de este conocimiento que estás adquiriendo a las aulas en Venezuela? Fíjate, a veces creemos que la innovación es cambio, es decir, cambié mi forma de planificar y ya. No, la innovación educativa es un proceso mucho más complejo que eso, ¿no? O también a veces creemos que innovación es igual a creatividad, o innovación es igual a productividad, o innovación es igual a tecnología. Y la realidad es que no es igual. Para tener proyectos o para hacer procesos, la innovación es un proceso de cambio constante. Que lo que yo, como te decía, yo desarrollo un proyecto innovador que cumpla con todas las características aquí en Nueva Barcelona, pero ese proyecto no es innovador en Caracas, porque uno de los principios fundamentales de la innovación educativa es que debe responder a unas necesidades. Por eso yo hablaba que los docentes, que los directores tienen que conocer cuáles son las necesidades de su comunidad para nosotros entonces poder desarrollar proyectos innovadores que impacten. Pero además tiene que ser un proyecto sostenible. Es decir, la innovación es como un movimiento constante. Yo estoy, y más sobre todo ahorita, por eso es que se trae ese término ahora, que el cambio es tan constante en el mundo que la educación no se puede quedar paralizada, sino que tiene que ser un cambio constante, y es cuestionar y es desarrollar, y son proyectos innovadores que tú vas mejorando en función de que van respondiendo a las necesidades. Siempre va a haber una nueva necesidad, entonces como tú detectas esa necesidad y desarrollas ese proyecto. Pero ese no, creemos que la innovación educativa depende solo de la tecnología o en un acto en sí. También la innovación educativa, bueno, tiene miles de factores. Puede ser una innovación a nivel metodológico, a nivel de infraestructura, tiene que ser a nivel de organizacional, a nivel de evaluación, a nivel de pedagogía, a nivel de recursos, o sea, hay muchas formas. Para aprovechar y ampliar un poco este tema en cuanto a la generación de estos proyectos innovadores que ya nos los comentaste, dos palabras que quiero traer en la conversa es la contextualización de estas necesidades locales que tiene la institución educativa y el mundo global. Los preparamos para un mundo local, pero también mirando hacia lo global. ¿Cómo combinar estas realidades que son propias de cada contexto, como nos comentaba Anzoátegui, quizás
acá la realidad es muy distinta, o puede ser en algo distinta a la de Caracas o la de Cumaná, que está muy cercana, pero también necesitamos a chicos que están con este tema de la migración, que están en Colombia, que están en Chile, también prepararlos para conocer y poder moverse en todos estos ambientes. ¿Qué nos comenta? La modalidad internacional debe ser uno de las competencias, por supuesto, también a desarrollar, ¿no? Y eso está ligado, Danilo, no solo a conocer el mundo, que para eso a través de la lectura puedes conseguir descubrir cosas maravillosas, puedes conocer culturas, países a través de la lectura, y bueno, hoy en día hasta museos virtuales puedes hacer para conocer arte, conocer alguna obra en específico, algún artista en específico, ¿no? Pero claro, coincido contigo que el componente global debe estar inmerso en esta formación, que también podríamos hablar del currículum, Danilo, que a veces el currículum, si bien es cierto, nos regimos por un organismo que es el Ministerio de Educación. Ellos nos dan como un lineamiento, pero no significa que es la verdad absoluta, porque yo creo que los docentes somos los que tenemos el poder en el aula, entender esas necesidades del estudiante y poder hacer adaptaciones, poder entender que hay que contextualizarlos, ese aprendizaje, y por supuesto también pues compartir y abrirles las puertas de posibilidades que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que la educación debe ser aspiracional, no es que un país es mejor que otro, es como yo me adueño de mi país y puedo hacer de este mundo mejor, ¿no? De mi ciudad mejor, de mi colegio el mejor, de mi estado el mejor, y así pues hacer como pequeños núcleos aspiracional, pues yo creo que es parte de lo que también traería aquí. Coméntanos cuál es esta educación que visualizas y sueñas, y coméntanos también tus redes sociales, cómo conectar contigo y poder hacer uso de los conocimientos de Marus Verne. Bueno, Danilo, qué bueno, yo tengo la ventaja, la bendición de estar en un colegio que es un colegio que brinda la oportunidad de soñar, brinda la oportunidad de desarrollar desafíos en eso que tú hablas de cómo es ese sueño, esa educación del futuro, y así ha trabajado el Manglar, porque hemos podido desarrollar proyectos innovadores y todo lo que hemos soñado lo hemos ido logrando, ¿no? En este momento estamos trabajando con lo que llamamos proyectos Aulas del Futuro, que bueno, todos tus seguidores y tu audiencia los invito a que investiguen, así mismo se llaman Aulas del Futuro, porque si hablamos de una educación transformadora, no es solo cambiar la metodología o cambiar las formas de evaluación, sino también pues los espacios físicos que generan un intercambio mayor, generas espacios donde los estudiantes puedan experimentar. Y bueno, estamos trabajando en eso, me imagino esto, unas aulas del futuro donde el alumno pues que ya es autónomo per se, porque ya cuando ellos tienen interés por algo lo buscan, a veces conocen más de un tema que lo que conocemos o dominamos nosotros mismos. Entonces, como yo docente lo voy orientando a que se potencie como sus fortalezas, cómo puede hacer de eso una mejor sociedad, cómo es socialmente responsable con todos esos talentos que tiene. De eso sueño, y sueño también con una sociedad, Danilo, llena de empatía. Para mí la empatía no es solo ponerme en los zapatos de alguien, que eso suena como muy fácil, sino es vivir una vida llena de vacía de juicios, o sea, erradicar los juicios y los comentarios que yo creo que nos hacen tanto daño, sobre todo cuando vamos creciendo, ¿no? Porque repetimos patrones. Entonces nos señalamos unos a otros sin entender que tenemos realidades diferentes, que los niños crecen diferentes, que maduran diferentes. Entonces, bueno, con eso sueño. Mis redes sociales, Danilo, bueno, trato de ser, producir contenido, pero la verdad que a veces la dinámica me consume. Y bueno, me pueden conseguir en Instagram, se llama Las Dos Caras de la Educación. Es un espacio donde he querido como mostrar esa mirada de lo que es el rol de madre o de padre y lo que es el rol del docente o del colegio, que a veces en vez de ser el lugar de encuentro para objetivos comunes, es el lugar de más desencuentro. Entonces nos hacemos enemigos sin necesidad, ¿no? Entonces bueno, un poco eso es lo que busco. Y bueno, por supuesto, fanática de la investigación, de estudiar, de formar, y
y dar mi granito de arena. Conversamos con Maru Beren, ella es directora del Colegio Integral El Manglar en el estado Anzoátegui. Le invitamos también a toda nuestra comunidad que la sigan por las dos caras de la educación y investiguemos también estas aulas del futuro. Gracias, Maru. Desde Caracas, Venezuela, te saluda y gran cariño Danilo Márquez. Y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias.